Sean todos bienvenidos a este momento de estudio, a este momento de plática bíblica, estudio bíblico, como usted quiera llamarle. Y vamos a tocar un tema interesante porque se trata de 5 lecciones que podemos nosotros considerar en el evento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, amigos, oyentes. El Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes otra vez en esta hora que aquí está oscureciendo. Sé que en otros lugares ya está oscuro y quizás en otros más todavía esté muy arriba el sol. Sean todos bienvenidos para oír la palabra de Dios. Soy mensajero de unos saludos. El hermano Marco Muñoz de Chile me dijo que lo saludara sabiendo que iba a tener estudio esta noche con ustedes, o esta tarde noche. Bien, el evento que nos trae a colación en esta ocasión, amados, y todo es con el propósito de evangelizar. En Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, por favor, si usted abre su Biblia y me acompaña, se lo agradezco. Mateo 3, del 13 al 17. Dice la palabra de Dios ahí que entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, pues aquí vemos al Señor Jesús acercándose al Jordán, donde Juan ya tenía un trayecto de trabajo bautizando en el río Jordán, hablándoles de las buenas nuevas, que el reino se había acercado, que era necesario que se arrepintieran y eran bautizados como señal de su arrepentimiento y recibían el perdón de pecados. Es notorio de que Jesús vino a ese bautismo. Pero vamos a aprender por qué lo hizo y para qué lo hizo. Vamos a encontrar al menos 5 consideraciones o 5 lecciones muy interesantes en esta porción de la Sagrada Escritura. Nosotros servimos a un Señor valiente, a un Señor decidido para hacer la obra de su Padre, porque a eso vino Él al río Jordán, para dar inicio a su ministerio. Nuestra comprensión y entendimiento tienen deficiencias, por ello es bueno fijar nuestra vista en el Maestro Jesús. ¿Verdad? Muchas veces nosotros creemos una cosa y es otra. Muchas veces creemos que algo que es bueno es malo, o a veces creemos que algo malo es bueno. Aquí vemos algo de eso, vamos a ver eso. También la justicia divina contempla la aceptación a la regla. La justicia divina contempla la acepción a la regla. El bautismo de Dios es de vital importancia, hasta nuestro Señor nos dio ejemplo de su importancia. Fíjese nomás, hay alegría en el mundo espiritual cuando se cumple con Dios. Debe haber alegría en los que decimos ser sus hijos, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, después de haber oído el Evangelio, haberlo creído, arrepintiéndonos y confesando que Él es el Hijo de Dios, bautizándonos para perdón de pecados. Nosotros debemos de estar dentro de ese cuadro de contentamiento, de alegría, ¿verdad? Y así como debemos de estar alegres, así mismo debemos de acordarnos que alegramos a Dios. Repasando el versículo que leímos, el primer versículo que leímos, que fue el versículo 13 de Mateo 3, versículo 13 de Mateo 3, se me seca mucho la boca.
¿Será porque hablo mucho o será porque me hace falta hablar más? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Bueno, lo que podemos aprender aquí, amados, es la disponibilidad de hacer la voluntad de Dios. El plan divino, el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era que Jesús viniera y hablara de la palabra, que viniera a dar a conocer también las buenas nuevas y diera inicio a lo que sería la nueva era y dar conclusión a lo que era la antigua o la vieja era. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Así de que hay una disponibilidad de hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Nuestro Señor, viniendo en el momento exacto, decidido a llevar a cabo la obra encomendada. Decidido a llevar a cabo la obra encomendada. Así, el pueblo de Dios debe de estar al alba para hacer la voluntad de Dios. Recordemos las palabras que Moisés profirió al pueblo en Deuteronomio 24:8. Deuteronomio 24:8 dice, en cuanto a la plaga de la lepra, ¿verdad? Había un problema ahí en cuanto a la lepra que se estaba tratando, que era lo que debía de hacerse. Ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. ¿Verdad? Aquí la frase sobresaliente es, ten cuidado de observar diligentemente y hacer todo lo que se te ha mandado. Todo lo que te enseñan los sacerdotes, ellos han sido enseñados también. Ellos están preparados para enseñar a otros lo que sí mismos han aprendido. Así de que era necesario seguir los consejos, seguir las instrucciones de los sacerdotes en cuanto al problema de la lepra. La lepra se usaba y se usó como una señal de pecado, ¿verdad? Y había actuación divina para solucionar el problema de la lepra. Proverbios 27:23, ¿verdad? Proverbios 27:23 también nos dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Bueno, para aquellos, ¿verdad?, que son ancianos de la iglesia, es un consejo muy bueno el que sean prestos, estén al pendiente de conocer bien a los hermanos, a los que están bajo su cargo, porque de otra manera no está agradando a Dios, ¿verdad? Entonces, la diligencia, hermanos, es una lección muy buena para todos y cada uno de nosotros. El proverbista está hablando de conocer el estado de tus ovejas en el sentido físico y mira con cuidado por tus rebaños, pero también tiene una connotación espiritual hablando de los que habrían de venir a ser ancianos, ¿verdad?, o pastores del pueblo de Dios. En Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí también las palabras del apóstol Pablo van dirigidas a aquellos que hacen el ministerio, aquellos que fungen como servidores, como atentos a las cosas que Dios manda, cuidadosos con el pueblo de Dios, ¿verdad? Aquellos que son solícitos en ver qué es lo que hace falta, qué se necesita. Y el consejo está ahí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así de que los que tenemos el gusto, ¿verdad?, de ser siervos en el aspecto de estar al pendiente y de saber que eso agrada a Dios, pues debemos de observar cada vez con mejor detenimiento cómo hacemos nuestra función, cómo hacemos nuestro servicio, y eso requiere atención y requiere también prontitud, ¿verdad? En 2 Timoteo 2:15
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Verdad? Una de las preocupaciones también que debe tener el obrero de Dios, el siervo de Dios, es siempre considerar que está siendo aprobado por Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que lo llevan a esa satisfacción es la preparación, la preparación espiritual, el hecho de saber argumentar bien la palabra de Dios, de saber trazar bien la palabra de Dios, no de una manera abusiva ni mañosa, sino de una manera correcta, que vaya de acorde con la palabra de Dios. Así de que el obrero de Dios, ¿verdad?, es diligente o debe de ser diligente en prepararse, en capacitarse para usar bien la palabra de Dios. En Revelación 22:7 es algo que debemos de recordar siempre. He aquí, vengo pronto, dice el Señor. Imagínese, así como el Señor estaba presto para empezar su ministerio en el momento en que viene a Juan al río Jordán, bueno, asimismo viene pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, dice el Señor Jesucristo. En el versículo 12 también de Apocalipsis 22 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces hay que considerar que la prontitud, la preocupación, la diligencia, el hecho de hacer las cosas correctamente y con ganas, ¿verdad?, tiene que ver con el ánimo del Señor Jesús para hacer su ministerio, y también tiene que ver con el hecho de que nosotros deseamos que cuando el Señor venga, que es pronto, dice Apocalipsis, pues nos encuentre aprobados delante de Él. Eso sería en cuanto al versículo 13. El versículo 14 nos enseña otra situación. Dice el versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Jesucristo viene de Galilea, viene al río Jordán para ser bautizado por Juan, y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué podemos decir aquí acerca de que nos sirva a nosotros? Bueno, a veces hacemos cosas malas que parecen buenas, a veces hacemos cosas buenas que parecen malas. Quiere decir que muchas veces nosotros erramos en nuestras decisiones. A veces hacemos buenas decisiones, pero también estamos con duda. Aquí la situación es una muy importante, hermanos. Yo veo aquí en Juan una humildad que sobresale por todas partes de Juan el Bautista, ¿verdad? Siempre estuvo enseñando de que él era alguien que venía preparando el camino, que venía adelante del que era más grande que él. Y este hombre también manifestó la situación de que era necesario que él menguara para que Jesucristo saliera arriba, fuera arriba. Aquí no es la excepción, hermanos. Juan hace alarde de su humildad, o no que haga alarde, sino que hace uso de su humildad, una costumbre muy buena en él. Enseñó que el siervo debe de acudir a su señor, no el señor a su siervo, ¿verdad? En la humildad, siendo un hombre poderoso de Dios, sentía que Jesús, como su Señor, debía de bautizarlo. Pero Jesús le enseñó algo. Jesús le enseñó que aún en eso sería grande por bautizar al Hijo de Dios. De una manera indirecta, hermanos, era algo grande que Jesús le estuviera pidiendo a Juan que lo bautizara. ¿Cómo ustedes recuerdan cómo describió el Señor a Juan después de estas cosas? Bueno, el Señor describe a Juan en Mateo capítulo 11, versículo 11, diciendo, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él.
La grandeza de Juan, hermanos, es que era mayor que todos los profetas. Era el más grande de todos los profetas. Era el amigo del esposo. Era el amigo del Hijo de Dios. Pero todavía el Señor nos da esta lección tan grande de que, pero en el reino de Dios el más pequeño es más grande que Juan. Eso es para que nosotros veamos la importancia que da el más importante. Jesucristo siendo el preeminente, el primogénito de toda la creación, el que estuvo creando, el que estuvo desde la eternidad juntamente con el Padre, el que sostiene todas las cosas y que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y sin Él nada hubiera sido hecho. Ese Señor nos enseña que hay grandeza también en los que sirven a Dios. Hay grandeza en Juan y hay grandeza en los que están en el reino de Dios. Y no es cosa de presumir, hermanos, sino más bien es cosa de ejercer el servicio a Dios para ser considerados como personas considerables ante Dios. Muchas veces veo un nepotismo, veo a personas que son sumamente soberbias, prepotentes, porque dicen ser cristianos y porque Dios está con ellos. Esto lo he visto en amigos, lo he visto en religiosos, lo he visto en hermanos. Y yo no estoy exento de hacer lo mismo, entonces tengo que tener mucho cuidado y siempre estar recordando la humildad de Juan el Bautista y la humildad del Señor Jesús, que aun siendo el Todopoderoso, se humilló como el más humilde de todos los hombres. Mire ahí en Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13, versículos del 6 al 8, dice: Entonces vino a Simón, Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Note la actitud de Pedro, parecida a la de Juan el Bautista. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: Si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos a un Pedro también sumamente humilde y considerando de que el lavar los pies era un trabajo de esclavos, era un trabajo humillante. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a servir y esto era una forma de simbolizar el gran servicio que el Señor estaba dando a la humanidad como el más inferior de los seres humanos. En Él estaba la responsabilidad de morir por causa de todos los pecadores. En Él estaba el asunto de que por su sangre preciosa derramada en la cruz fueran cubiertos todos los pecados de aquellos que se arrepintieran y vinieran a esa convicción y a ese camino que se abría en el momento en que el sacrificio de Jesucristo fuera predicado para salvación de pecados. Así de que Pedro tiene una actitud humilde, pero Jesús le dice: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y lo entendió muy bien Pedro, porque cuando leemos la primera carta de Pedro y la segunda carta, encontramos a un hombre completamente diferente al hombre que andaba con Jesucristo en su ministerio. Es preciso también notar, amados oyentes, que en el caso de Juan, Jesús ensalzó a Juan dejando que él, o sea, que Juan lo bautizara, y en el caso de Pedro, Jesús enseñó su humildad, simbolizando con su acción qué clase de siervo era Jesús, y también dando una gran lección a sus apóstoles de la necesidad de servir a los demás.
En vez de pensar en señorío, en vez de pensar en jefatura, pensar en los siervos de Dios o pensar como un consiervo más entre los siervos de Dios, sirviéndoles y ayudándoles en sus necesidades. Así de que esto nos ayuda bastante, amados oyentes. Y pasando al versículo que sigue, en el versículo, bueno, algo más que podemos aprender en esta parte donde Juan se resistía a bautizar a Jesús, podemos aprender de que un siervo de Dios puede estar equivocado, amados, en su apreciación de lo preciso o incorrecto. El caso de Pablo es sumamente ilustrativo en esto, porque él obraba con buena conciencia, pero estaba pecando por equivocación. Hechos 26:9, por favor, viendo el caso del apóstol Pablo. Hechos 26:9 al 11 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales, de los sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, dice Pablo, perdón. Él lo hizo porque creía que ese era su deber, creía que eso era lo que Dios quería. En 1 Timoteo 1:13 también registró: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces ahí tenemos una actitud que también está involucrada en la resistencia que Juan ofrecía a Jesús para no bautizarlo, sino que fuera al revés. Muchas veces por ignorar las situaciones profundas, las situaciones grandes, pecamos por ignorancia. Pero bueno, como dice Pablo, ¿verdad? Gracias a Dios que me hizo ver estas cosas, ¿verdad? Y lo malo que hice, pues lo hice en incredulidad, por ignorancia. Pasando al versículo 15, hermanos, vamos a buscar otra lección aquí. En Mateo 3:15 dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, ¿verdad? Entonces Juan se le resistía y le decía: yo debo de ser bautizado por ti y no tú por mí. Y Jesús le dijo: deja eso ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Cumplir con la justicia de Dios, hermanos, es primero que las apariencias. Es más importante cumplir con la justicia de Dios que el ofrecer sacrificios, o el dar limosnas, o el hacer cosas que se vean piadosas, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? Bueno, la justicia, amados, es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Ese es un significado. Otro significado es: la justicia es cúmulo de virtudes y principios por los cuales se rige el bueno. ¿Verdad? ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios es dar a su Hijo por todos los pecadores, de manera que el que viene a Él es visto a través del sacrificio de su Hijo. Porque déjeme decirle una cosa: si Dios obrara con justicia con nosotros, sin haber enviado a su Hijo a morir por nosotros, nosotros seríamos culpables de ir al infierno. Más, somos culpables de ir al infierno. Pero gracias a su Hijo podemos apelar, ¿verdad?, a la misericordia divina. Podemos apelar a la misericordia divina y obtener la salvación, la vida eterna. Entonces, ahí es lo que en la justicia divina, hermanos, interviene la misericordia, pero algo más interviene, hermanos: la gracia de Dios, el favor que nosotros no merecíamos.
no merecíamos y Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces ahora, por causa de nuestra fe, por causa de nuestra obediencia, el Señor nuestro Dios nos mira a través del sacrificio de su amado Hijo y de esa manera hace justicia. Por eso también dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque aquel que ha sido desobediente, aquel que no ha venido a su Hijo Jesucristo, pues no está siendo visto a través del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque no lo ha aceptado, no está viviendo en el camino de Jesucristo. No podemos nosotros decir que Jesucristo nos protege y nos ayuda cuando nosotros nos hemos rehusado a vivir en el camino del Señor. Mire, en Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjese. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. También dice en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Verdad? Es un deber, es una responsabilidad, ya que lo estamos escuchando y que entendemos que debemos de estar dentro del camino del Señor para ser considerados dentro de su justicia, para estar dentro de esa justicia que Jesucristo le menciona a Juan. Déjalo, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Y entonces Juan le permitió, ¿verdad?, meterse al agua para ser bautizado por Juan. Juan se permitió bautizar a Jesús por esa justicia divina. Así de que el versículo 15 nos enseña cumplir con justicia de Dios. Cumplir con la justicia de Dios es mejor que las apariencias. Ahora otro punto más, y ya vamos en el 4, es en el versículo 16, amados. El versículo 16 es muy emblemático para mí, porque allí vamos a ver que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces aquí lo que aprendemos nosotros es que el bautismo de Dios provoca que se abran los cielos. Pero hay varias razones. ¿Por qué? Bueno, es el primer acto del ministerio de Jesucristo nuestro Señor. Es el primer acto público, su bautismo. Así que tiene una relevancia muy buena, que nosotros podemos obtener provecho de ella. Es el primer acto público de Jesucristo, con la mentalidad de que eso era necesario para cumplir con toda justicia. El Espíritu bajó del cielo en forma de paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo en forma de paloma desciende del cielo luego que los cielos son abiertos. Bueno, en Hechos 2:38, ¿verdad?, cuando unos hombres que estaban oyendo el Evangelio por parte de Pedro y de los apóstoles preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles qué debían de hacer para ser salvos, el apóstol Pedro les dijo claramente, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es recibido cuando una persona se somete al plan de salvación divino, ¿verdad? Cuando una persona acepta el plan de salvación divino que culmina con el bautismo, ¿verdad? Allí viene el Espíritu Santo como regalo, Dios le da el perdón de pecados y le da su Espíritu también. Fíjese nomás. En Hechos capítulo 5, versículo 32, también leemos Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
¿A quién da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Si usted no ha obedecido a Dios, si usted es desobediente a Dios, usted se está perdiendo de esta gran bendición. Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Fíjense nomás. Es representación misma de su muerte y de su resurrección. O sea, el hecho de que Jesucristo fuera sepultado en las aguas del bautismo, bueno, eso representa su muerte y su resurrección futura, en un futuro cercano, marcando la importancia del bautismo. Note por favor que el bautismo es una inmersión en agua. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque luego dice que subió luego del agua, en este versículo que estamos considerando. Subió luego del agua. El significado original de la palabra bautismo, hermanos, el significado original, el significado en la palabra griega que se traduce como bautismo, es sepultura en agua. Sepultura en agua, cubrir completamente con agua. Por eso en Romanos capítulo 6, y por eso tiene relación con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 5, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjese. Entonces las palabras del versículo 16, Jesús después de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Nos da toda esta lección, hermanos, la importancia del bautismo. El bautismo de Dios provoca que se abran los cielos porque simbolizan la muerte y la resurrección. Cuando una persona es bautizada en el bautismo de Cristo, una persona que está muriendo, y cuando es levantada de las aguas del bautismo es una persona que está volviendo a vivir. Por eso el versículo que leímos de Romanos capítulo 6, versículo 5, versículo 4. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. No cabe duda de que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se haya bautizado no indica de ninguna forma que Él tuviera pecados. Pero nos enseñó la justicia divina. La justicia divina era el hermano mayor, tendría que ser ejemplo en todo de sus hermanos. Y así nuestro Señor Jesucristo, en el inicio de su ministerio, empieza con este acto sumamente ejemplar. La importancia del bautismo. Claro que cada uno de nosotros, en la era de Cristo, somos conminados a bautizarnos para perdón de pecados. Y si nosotros lo hacemos, recibimos el perdón de pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Y ya para concluir, el versículo 17 también nos tiene una gran lección, amados. El versículo 17 dice que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, el contentamiento de Dios cuando se hace su voluntad.
Aquí tenemos en este versículo 17 el contentamiento de Dios cuando se hace su voluntad. O sea, en otras palabras, nosotros debemos de agradar a Dios haciendo su voluntad. Dios se complace en la obediencia de su Hijo. Dios quiere que le sigamos en su ejemplo. Él quiere estar complacido con nosotros así como lo estuvo con su Hijo. Y dice Lucas 15:17, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Válgame, qué interesante. En el versículo 10 de Lucas 15 también dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amado hermano y hermana, la pregunta obligada es, si nosotros hemos puesto atención, hemos visto 5 cosas muy interesantes. La disponibilidad de hacer lo que Dios dice, ¿verdad? La diligencia que ponemos o que debemos de poner en las cosas de Dios. También hemos aprendido a poner atención en la palabra de Dios para aprender a discernir las cosas que aparentemente parecen malas y que realmente son buenas. A ser humildes y sujetarnos a Dios, aunque a veces no nos parece. Y hemos aprendido también, amados, en la tercera lección que vimos en cuanto a cumplir con la justicia de Dios. Hemos visto lo que significa justicia y lo que significa la justicia de Dios, que tiene que ver con la justicia, con la misericordia y con la gracia divina. Pero también, amados, hemos visto de que el bautismo de Dios provoca que se abran los cielos. En otras palabras, nosotros debemos de provocar que se abran los cielos por cumplir los mandamientos de Dios, como el bautismo, por ejemplo. Y ya para concluir, pues vimos el contentamiento de Dios cuando se hace su voluntad. De tal manera que se abren los cielos, pero no solamente se abren los cielos para dar paso al Espíritu Santo hacia la persona, sino que los cielos también se abren para demostrar el hecho de que hay alegría y de que hay fiesta en el cielo. Yo agradezco esta noche su atención y como siempre, hermano, hermana, si tiene cuentas pendientes con Dios, es un buen momento para arrepentirse y ponerse firme empezando a hacer la voluntad de Dios. Si necesita ayuda, con toda confianza, escríbame y yo con mucho gusto le contestaré. Ahora también, si usted no ha venido a Cristo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Si necesita ayuda también, con toda confianza hágamelo saber. Dios les bendiga y vamos a dar gracias a Dios por este estudio. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu bondad y por tu misericordia. Por favor, Padre, no nos dejes de tu mano. Acompáñanos, Señor, en lo que hagamos y deseamos que estas lecciones que hemos visto en este pasaje de la vida de tu amado Hijo, en el cual vino a las aguas del bautismo para ser bautizado por Juan, nosotros hayamos aprendido y llevemos en nuestra mente siempre el buscar estarte agradando para haciendo tu santa voluntad, Señor, y de esa manera poder ayudar a las demás personas. Ayúdanos a ser sensatos y a tener prudencia en cuanto a la interpretación y la aplicación que damos a tu bendita palabra. Ayuda a nuestros hermanos enfermos y necesitados que claman a ti, bendito Padre. También hay algunas familias que han perdido seres queridos. Consuélales, Señor, y fortaléceles. Que siempre se haga tu voluntad en todas las cosas. Pedimos, Señor, y damos gracias en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga y muy buenas noches. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves.